fratelli e sorelle, buonasera. Buona domenica e buon pranzo. Tanto impacto en tan corto tiempo. Esto es parte de la historia que también vamos a vivir en poco tiempo en Paraguay. Hay un par de cositas, padre, puntuales. El nombre Francisco, ¿por qué elige él ese nombre? Francisco, según cuentan las personas que lo conocen, él estaba pensando en muchos nombres, nombres que ya escogieron otros papas anteriores. Y cuando ya estaba a punto de pasar al frente, sale su amigo, el cardenal Humes, que había venido al Paraguay por la fiesta de la fe, en el año de la fe, y le dice, no te olvides de los pobres. Entonces, en memoria a los pobres, él escoge el nombre Francisco. Y creo que 3 días después anunció que era en honor a Francisco de Asís, el santo de la paz, el santo de la alegría, el santo de los pobres, el santo de la humildad. Entonces, en su nombre prácticamente está todo lo que él es y todo el programa de su pontificado. Ahora, y también lo otro, el lema que se escogió, el mensajero de la paz y de la alegría. Y justamente ahí, por un lado, ahora hace poco él lanzó, al concluir el año de la fe, la exhortación apostólica post-sinodal Evangelii Gaudium, el gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio. Y dentro de esa exhortación está el programa de todo su pontificado. Entonces, él habla que lo esencial, lo más importante que se tiene que comunicar es la buena noticia. Y eso es Jesucristo, encarnado, quien padeció, murió y resucitó y está vivo. Y está vivo en todas las realidades humanas, particularmente las personas más pobres. Por eso, él es el mensajero de la alegría. Y él dice que esa buena noticia uno tiene que comunicar con alegría, pero no puede comunicar si no ha recibido esa buena noticia. Nosotros hemos recibido de nuestros padres, abuelos, tíos, y produce muchísima alegría poder comunicar esa buena noticia. Y cuanto más se comunica, más crece, tanto en quien comunica cuanto en quien recibe esa noticia. Por otro lado, el tema de la paz, para nosotros, tiene una relación muy cercana con San Francisco de Asís. Pero no obstante eso, cuando nosotros relacionamos el tema de la paz con la cultura judía, el shalom, ¿cómo consideraban los judíos el shalom? Como un estado de bienestar integral, estar bien en todas las dimensiones de la vida. ¿Y cuándo la persona está bien? Cuando Dios reina. ¿Por qué? Porque para la cultura judía ellos entendían de que Dios dirigía toda la historia, tenían una cultura teocrática, Dios dirigía los destinos de la vida. Espectacular, ¿no? Queríamos traer estos 2 testimonios para tener un significado también de lo que es estar ahí. Y sinceramente, más allá de cualquier preámbulo que uno haga, ¿qué sentiste cuando lo viste ahí a Francisco? Sentí una emoción muy grande porque estaba delante de una figura importante, ¿verdad? Por toda la carga de santidad que tiene el Santo Padre, pero también porque es un hombre latinoamericano que está dirigiendo la iglesia. Su personalidad es totalmente diferente, es transgresora
Y yo me sentí muy bien porque lo vi como un amigo de los jóvenes, realmente. Amigo Claro, de todos. eso le iba a decir, la espontaneidad de él es tremenda, ¿no? En esa misma llegada a la playa, él se detenía a alzar chicos, a besar gente. Sí. Es hasta un desafío para la seguridad, ¿no? Sí, sí, así mismo. Justamente entre nosotros, en el grupo, uno de los paraguayos, uno de nuestros compañeros que estuvo el primer día de trabajo, el primer día de misión, fue que el Papa Francisco les tiró porque vio que él tenía una criatura en mano, entonces les tiró, le dio la bendición, le pasó la mano. Claro. Y fue algo muy emocionante para todos. A uno de los paraguayos. Sí, fue uno de los voluntarios paraguayos. Ahora, Luis, tampoco pueden salirse ustedes y ir de encima del Papa. O sea, también lo habrán claro. instruido mucho, ¿no? Para no romper la seguridad, el protocolo, hacen los cordones, se hace el servicio, de todo, ¿no? Claro, de hecho que esa es un poco la formación que recibimos. A veces no necesariamente estaremos tan cerca del Papa, Claro. pero dentro de todo tenemos que aceptar lo que nos toca y siempre mantener Claro. nuestra responsabilidad. Claro, no es tampoco un concierto de rock que uno tiene del sector VIP, ¿verdad? Claro. Donde le toque, uno tiene que hacer el servicio. Pero en cualquiera de los casos, este mismo momento, esta experiencia van a vivir muchos jóvenes ahora en Paraguay. Así mismo, ahora mismo, y es realmente pedirle a los jóvenes que se preparen para eso, ¿verdad? Sí. Porque no es es una misión muy grande, un servicio de entrega más que nada. Porque puede que a algunos jóvenes le toque estar muy lejos del Papa, Claro. incluso no cerca, no verle y no estar ahí O en ver el por cordón. una pantalla, a lo mejor. Claro, que sucedió con uno de los compañeros paraguayos, ¿verdad? Entonces es un poquito darle ese mensaje que se entreguen a la voluntad de Dios y que Dios va a saber dónde tienen que estar y servir, ¿no? Exactamente. Vamos a Parte de lo que escribió hoy Mabel Renfeld y que circuló en las redes, mi querida comadre. Al final dice, por mi parte, más allá de la religión, el Papa será una inspiración para tantísimos de nuestros compatriotas desesperanzados de todo, empezando por el gobierno. Si puede venir a dar esperanzas, inspirar, para continuar, reflexionar, para movilizar con gusto. Si puede venir a lograr el milagro de juntarnos para seguir cuando últimamente ni la pelota ya nos junta. Bienvenido sea. Y además, pensamos que va a dejar un puñado de dinero para mucha gente en el bolsillo, lo que hacen remeras, pasacalles, recuerdos, pandorgas, kepis, banderas, ponchos, lomistos, gaseosas, chipas, vinchas, hoteles, taxis, herea. Adelante. Adelante, señores. Use nomás mi parte de impuestos. Bienvenido, don Bergoglio, el más transgresor de todos los papas, un sudamericano, por cierto. Parte de lo que dice Mabel, que la conozco, tiene un sentimiento muy, muy profundo, muy emotivo para estas cosas y creo que transmite lo que todos pensamos. Nunca discutimos los dineros que se gastan en carreras de autos, de un cierto sector de la sociedad, los conciertos que nos gustan mucho pero que también cuestan muy caros. ¿Y por qué vamos a cuestionar algo que nos va a dar por lo menos una luz de esperanza para un país duramente castigado por la corrupción y por la desesperanza? Aún recuerdo esas voces y el silencio de tu mirar. Ahora escucho tus palabras y esa forma en la que me miras. Y creo volver a comenzar. Siento tu cuerpo, ¿dónde estás? Te veo acá. Hoy quiero escapar hasta tu voz y confundirme entre tus labios otra vez. Fotografías de lo estúpido que fue esa mentira que en tus ojos